Saludos, estimados. Continuando con las sucesiones, con progresiones aritméticas y geométricas. Ya las progresiones aritméticas hicimos un estudio bien minucioso, un estudio profundo en cuanto a progresión aritmética se refiere. Trabajamos con el término enésimo, con suma de términos, trabajamos determinando razón, determinando primer término y así sucesivamente. También aplicamos las progresiones aritméticas al mundo de los negocios, a la vida cotidiana, al diario vivir. De igual forma, continuando con las progresiones geométricas, nos proponemos comenzar con conceptos básicos y luego ir profundizando hasta llegar a aplicarla al mundo de los negocios. Ustedes recuerdan que en las progresiones aritméticas lo primero que hicimos fue definir el concepto de serie y sucesión, y así se definieron las progresiones aritméticas como una sucesión en la cual cada término después del primero se obtiene sumando una cantidad constante llamada razón. En cambio, con las progresiones geométricas, en vez de sumar una cantidad constante, aquí en la geométrica, cada término después del primero se va a obtener multiplicando por una cantidad constante llamada razón. Y así se definen las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es toda serie en la cual cada término después del primero se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad constante. O sea, para obtener el siguiente se multiplica el anterior por una cantidad constante llamada razón. Las progresiones geométricas las vamos a representar con esa simbología. Ustedes recuerdan que la aritmética era eran dos puntitos, la aritmética. Y cada término lo íbamos separando con un punto. Eso es en la aritmética. Aquí en la geométrica vamos a ir separando con dos puntos que van a estar en el medio de dos términos sucesivos. Así vamos a separar los términos de una progresión geométrica. Entonces, si nosotros tenemos la siguiente sucesión, 3, 6, 12, 24, 48, 96, puntos suspensivos. Si ustedes observan en esa sucesión, cada término después del primero se está multiplicando por una cantidad constante. Por ejemplo, el 3 fue multiplicado por 2 para obtener el segundo término, que es 6. 3 por 2, 6. Pero el 6 sigue siendo multiplicado por esa cantidad constante. 6 por 2, 12. El 12 también fue multiplicado por esa cantidad constante para obtener 24. 12 por 2, 24. Ahí se obtuvo el tercer término. Y así sucesivamente, el 24 por 2 hasta obtener 48, y 48 por 2, 96, y así sucesivamente. Entonces, de igual forma también podemos decirle que cada término ocupa un lugar de posición a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, hasta llegar a un enésimo término. Entonces, una progresión
una progresión será creciente, que vamos a tener creciente y decreciente, una progresión aritmética será creciente cuando la razón es en valor absoluto mayor que 1. Será creciente. Creciente cuando la razón en valor absoluto sea mayor que 1. Y decreciente cuando la razón en valor absoluto sea menor que 1. Por ejemplo, si tenemos la progresión 1, 4, 16, 64 y así sucesivamente. Si observamos, esa sucesión es una sucesión creciente, ascendente. La razón es un valor mayor que 1 en valor absoluto. ¿Cómo se determina la razón en una progresión geométrica? Ustedes recuerdan que en la aritmética era restándole a un término cualquiera el término anterior. En la geométrica es dividiendo un término cualquiera entre el anterior. Si usted observa en el ejemplo A, 6 entre 3 igual a 2. Pero si usted observa 12 entre 6, 12 entre 6 igual a 2. Me refiero al anterior. 24 dividido entre el anterior, 24 entre 12 a 2. O sea que podemos afirmar que la razón en esa progresión es 2. Aquí, ¿cuál es la razón? Vamos a dividir un término cualquiera entre el anterior. El anterior de 4, si lo dividimos entre el anterior que es 1, 4 entre 1, 4. Pero si elegimos el 16, el anterior a 16 es 4. 16 entre 4 a 4. Pero si elegimos el 64 entre 16 a 4. La razón en esa progresión geométrica es 4. De igual forma, si tenemos una sucesión decreciente, en la decreciente, la razón es un valor menor que 1, en valor absoluto menor que 1. O sea que si tenemos una progresión como 2, 1, un medio, un cuarto, ahí observamos que esa progresión, esa sucesión va descendiendo, va decreciendo. Es una sucesión que va descendiendo una cantidad constante. Esa cantidad constante se llama razón y esa cantidad constante es menor que 1. Si queremos determinar la razón, tenemos que la razón es igual a dividir un término cualquiera entre el anterior. Si divido 1 entre 2, me da un medio. Si divido un medio entre 1, un medio entre 1, eso también me da un medio. Vamos a multiplicar en cruz. 1 por 1, 1. Y 1 por 2, 2. Si dividimos un cuarto entre un medio, que es el anterior, un cuarto, aquí vamos a ver, un cuarto entre el anterior, que es un medio, observen, 1 por 2, 2, 4 por 1, 4, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Significa que la razón en esa progresión geométrica es un medio, por lo tanto, esa es una progresión decreciente. De igual forma, podemos afirmarle también que
cuando una progresión tiene un número ilimitado de términos, se llama infinita. Por ejemplo, ahí, un número ilimitado, punto suspensivo, no tiene fin, no hay límite ahí. Esa progresión es infinita. Pero si en el caso de este ejemplo que tenemos aquí, lo limitamos hasta ahí, esa progresión es finita, porque tiene un número limitado de términos, tiene 4 términos. En caso contrario, si le ponemos punto suspensivo, se convierte en infinita. Pues bien, ya en el video que vamos a presentarle, después de esta presentación, valga la redundancia, ya vamos a entrar a trabajar en materia, vamos a entrar a trabajar con términos enésimos, suma de los términos, cálculo de la razón, cálculo del primer término, del número de términos. Pues bien, y también vamos a aplicar al mundo de los negocios, nuestra vida cotidiana. En este primer encuentro solo queríamos una pequeña introducción y ya la hemos hecho. Una pequeña introducción a las progresiones geométricas. Ya sabemos que una progresión geométrica es una sucesión en la cual cada término se obtiene, o sea, cada término después del primero se obtiene multiplicando por una cantidad constante. Mírenlo ahí. Aquí dijimos que la razón es 2. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y así sucesivamente. Bien, hasta ahí dejamos esta introducción y nos vemos en el siguiente encuentro, continuando con las progresiones geométricas. Gracias por seguirnos. Cualquier inconveniente nos lo hacen saber en los comentarios. De inmediato estaremos dándoles respuesta a cualquier inquietud que tengan. Y de igual forma le motivamos para que se suscriban al canal para que todos los videos le lleguen a su casa y estudien matemática con el profesor Valerio. Gracias.